Bueno, yo soy Carmen, soy la vocal del grupo de género de la coordinadora de los del Principado de Asturias y bueno, me toca presentar la última mesa de hoy, comentaros un poco el motivo por el cual tenemos aquí a Estefanía, ¿no? Comentaros un poco quién es y por qué le invitamos, para que bueno, quede todo claro. Hoy dedicamos la jornada a hablar de los tratados de libre comercio. La idea que teníamos desde el grupo... Sí, la idea que teníamos desde el grupo era, por una parte, invitar a una persona que hubiese sufrido en su país estos tratados, ¿no? Que se hubiese posicionado en contra, como es el caso de María Elena, y que los sufran en la actualidad. También, por otro lado, invitar a una persona de España que se posicionase en contra, desde los movimientos sociales y feministas, en contra de los tratados de libre comercio, como es Carmen. Y por último, invitamos a Estefanía Torres, que es eurodiputada por Podemos en el Parlamento Europeo, ¿no? Para que nos explique cómo se vive desde una mujer política que el posicionamiento de su partido es por lo que está aquí, ¿no? Porque son los únicos que se posicionaron en contra, de una manera así más o menos clara. Que nos explica a ver un poco si tienen información, si se reúnen, no sé, para que sepamos un poco cuál es la realidad práctica, ¿no? De cómo se gestionan estas cosas en el Parlamento, si es que les llega algo, ¿no? Y que veamos que lo que nos están contando las compañeras no es algo que se inventen, que sean unas psicóticas aquí que están en contra de todo, que ven el mal en todo el mundo, ¿no? Conspiraciones y cosas de estas, sino que es la realidad, ¿no? Y por eso invitamos a Estefanía, que además como es pisueta, pues está aquí, pues encantada, ¿no? Así que sin más, os dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a romper el misterio, no nos hace ni puñetero caso en el Parlamento Europeo, porque vamos a... Pero bueno, estamos ayudando. Yo quería, antes de entrar a hablar del TTIP en concreto, quería hacer un par de reflexiones que creo que son importantes. A lo mejor ya habéis repetido antes y seguramente en este y en muchos otros espacios. Pero bueno, como me toca el papel de estar en el Parlamento Europeo este tiempo, creo que lo que puedo aportar pues es en ese sentido, ¿no? Me pregunto muchas veces, y nos lo preguntamos entre nosotros, entre la delegación de Podemos, pero también con nuestros compañeros y nuestras compañeras aquí en Asturias, y etcétera, ¿no? Lo que significa para una persona como yo, no porque sea Estefanía, sino porque soy mujer y soy pisueta, lo que significa para alguien como yo estar en el Parlamento Europeo. ¿Qué significa eso? No para mí, sino para el conjunto de la institución, ¿no? Y claro, es algo importante que algo así suceda, porque yo me crié eso, en Cudillero, mis padres tienen una pescadería pequeña, bueno, no me faltó nunca de nada, pero sí tuve muchas dificultades para acceder a determinados servicios en según qué momento de mi vida, ¿no? O sea, yo tuve acceso a una asociación cultural que había en aquel momento en mi pueblo, yo fui gaitera durante 13 años y eso me ayudó a viajar y a conocer otros lugares y fui privilegiada en ese sentido. Y lo fui en otros muchos, porque nunca me faltó absolutamente de nada. Pero sí es verdad que como vivía en un pueblo, pues a determinadas enseñanzas secundarias no accedes, que por cierto se está pasando también aquí ahora en Asturias, ¿no? Lo digo porque está bien que lo pensemos. A determinadas enseñanzas secundarias no accedías, a la hora de irte a la universidad implicaba que para tu familia eso iba a generar un sobrecoste muy importante, y mis padres eran pues eso, unos pescaderos, trabajadores autónomos, como la mayoría de la población de este país, que les costaba trabajo tener que asumir ese gasto, ¿no? Y alguien que se crió entre salitre, entre marineros gritando cuando llegan a tierra para vender el pescado, en la lonja propia de Cudillero, viendo a mi abuela colocar el pescado y demás, pues que alguien asista en el Parlamento Europeo, yo creo que está bien. Para darles un poco de vidilla a aquello, hay aquella gente gris y amargada de la vida que se dedican a amargarnos la vida a nosotros, pero desde luego llevan un ritmo que vamos, de envidia ninguna, o sea, yo no les tengo ninguna envidia. Creo que es importante pensar en eso y también pensar cuáles son las consecuencias que tiene todo lo que sale del Parlamento Europeo para las personas como yo o como vosotras, ¿no? Que al final nos afectan, que era lo que tú decías. O sea, no estamos locas ni chifladas, ni somos unas neuróticas, y Paula tampoco lo está cuando saca lo de la sidra-cola en el Parlamento asturiano ni nada de eso. No estamos hablando de algo que sea irreal o ajeno,
sino que cuando piensas en lo concreto, en lo que puede cambiar tu vida o la vida de la gente que te rodea, que te lleva rodeando toda la vida, las legislaciones que salen del Parlamento, pues eso también influye a la hora de defender según qué posiciones allí, ¿no? Me imagino que esta gente no tiene ni puñetera idea de lo que significa que una familia entera, vecina tuya, muera en la mar a consecuencia de los envites de una marejada, ¿no? No tienen ni idea seguramente y tampoco les importará. Tampoco les importará que es pensar que es fundamental proteger a los trabajadores y a las trabajadoras que se dedican directamente o indirectamente al sector pesquero, del sector agrario, etc. Como no tienen ni idea, pues se dedican a hacer pactos con las grandes corporaciones y a legislar de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Quería hacer esta reflexión porque creo que es bueno que siempre pensemos que hay como dos maneras de entender las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que cambió en estos últimos meses en ese sentido y hacia dónde podemos seguir yendo, no solos, sino con mucha gente más? Porque solos seguramente no seamos capaces de hacer ni la mitad. Creo que además el hecho de que alguien así esté allí hace que el concepto de soberanía alimentaria adquiera muchísima más fuerza. Porque no es lo mismo haber visto a la gente ganarse el pan todos los días porque tu familia tiene que hacerlo directamente y sabes lo importante que es que el pueblo tenga acceso a determinados bienes comunes sin que nadie lo pisotee y nadie le ponga trabas a todo. Y porque además no solo ves el sufrimiento directo, sino que sabes que en el medio o largo plazo la vida entera de un pueblo depende de que ese sector vaya bien. En el mío, como pasa en toda la costa asturiana y como pasa en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, en muchos otros territorios, el mío está muriéndose precisamente por las legislaciones que vienen de la Unión Europea, del Estado, de la propia Junta General, etc., ¿no? Y eso te hace entender que precisamente esas legislaciones no están alejadas, son concretas. Mi pueblo está prácticamente muerto cuando fue uno de los pueblos punteros en el sector pesquero y ahora ya no hay casi vida, ya no hay casi gente, se va muriendo poco a poco y eso lo ves. Cuando ves que a tu pueblo le pasa eso diariamente y tú defiendes que precisamente el concepto de soberanía alimentaria es importante para conseguir que se arraigue población en nuestros territorios, creo que eso tiene más legitimidad. Me pasó una cosa en el Parlamento Europeo que todavía me estoy intentando curar del shock, que fue ver a Pepe Blanco utilizar este concepto, soberanía alimentaria, en el pleno. ¿Cuántos morro, Vamos, que no se despeinó ni nada. Lo que sí que hizo fue, cuando se sentó, me miró a mí. Se sentó y me miró, como diciendo, te acabo de robar una palabra. Y sin entender que no tiene, o dos palabras, mejor dicho, sin entender realmente que es un concepto que ni me pertenece a mí, ni mucho menos le pertenece a Podemos, ni le pertenece a nadie. O sea, es patrimonio de la gente en general. Y lo que no podemos permitir tampoco es que ellos, con la excusa de que son los salvadores del mundo, y esto que les encanta vendernos y decirnos siempre, tampoco la van a patrimonializar, ¿no? Él lo dijo, pero todos sabemos que lo que diga Pepe Blanco, pues en fin, se queda en lo que diga Pepe Blanco y punto, ¿no? Pero quiero decir que es importante para pensar hasta qué punto está adquiriendo fuerza lo que decimos desde la calle o desde las instituciones, como para que ellos tengan que asumir nuestro propio lenguaje. O sea, fijaos la importancia que tiene, porque a Pepe Blanco no me lo hubiera imaginado hace un año decir soberanía alimentaria ni de lejos. Y el otro día lo hizo en el Parlamento Europeo. Para construir esa relación, creo que para construir esa relación para conseguir una soberanía alimentaria real, donde los pueblos puedan decidir qué producir, cómo producir, qué comer, etcétera, que sean verdaderamente libres y dueños de sus territorios en lo colectivo y en lo común. Desde mi punto de vista, creo que hay dos cosas que como eurodiputada creo que influyen, pero no solamente como yo desde el Parlamento Europeo, sino como desde la gente que está ocupando hoy en día las instituciones, ¿no? Hay dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Una es la voluntad política que se tenga desde las instituciones, que siempre tiene que ser valiente, y entonces ahí es cuando nos tenemos que parar a pensar hasta qué punto son valientes quienes están dentro de las instituciones cuando toman una decisión. Y otra es la relación que como sociedad decidamos establecer pues con el entorno que nos rodea, ¿no? con la comunidad que nos rodea, con la naturaleza que nos rodea, con todos los bienes comunes que nos pertenecen, que son de todos.
creo que son dos cosas que hay que tener en cuenta y que hay que tratar de pensar cada vez que les vemos lanzar un mensaje. Porque muchas veces nos quieren engañar precisamente que Pepe Blanco diga soberanía alimentaria no tiene ningún tipo de valor cuando sabemos lo que hace luego en la práctica. O sea, voluntad política no se trata solamente de hacer un discurso bonito, se trata de llevar las cosas a la práctica. En concreto, por ejemplo, con la Ley de Desarrollo Rural Sostenible que se aprobó aquí bajo el gobierno de Zapatero y que realmente no tuvo aplicación práctica, esa voluntad política a mí no me vale. Puede ser muy bonita de maquillaje, pero si no hay una valentía real a la hora de tomar acciones y no hay una financiación que permita que esa ley se lleve a la práctica, pues tampoco sirve de nada. Igual que tampoco sirve la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias si no se lleva a la práctica, ¿no? Si solamente en 5 años se han conseguido 123 explotaciones, se han adherido a esta legislación. Pues una legislación que no está funcionando. Y eso creo que desde las instituciones hay que ser valientes, hay que ser responsables cuando analizamos este tipo de cosas. Y tampoco me vale con lo que hizo el otro día la ministra Tejerina, la ministra de Agricultura, que vino al Parlamento Europeo y nos echó un meeting espectacular sobre la ley de mejora de la cadena alimentaria para España, ¿no? Es una legislación que se aprobó bajo el Ministerio de Cañete, y esta legislación se aprobó en 2013 y se trató de maquillar muchísimo el resultado de la misma, como diciendo, ¿esto qué les gusta tanto hacer? O sea, estamos en época preelectoral o estamos en un momento que nos interesa vender determinada moto, determinado discurso, y vamos a contar que vamos a hacer maravillas con la agricultura, de todo nuestro territorio, cuando sabemos que estamos cada día más ahogados. Y justo viene, con todo su morro, porque es que lo hay que decir así, a 5 semanas de las elecciones generales a decirnos que habían aprobado una ley que era la leche, que estaban haciendo, vamos, maravillas con el campo español. Y se queda tan ancha. O sea, yo le pregunté y le dije, ¿cómo puedes estar tan orgullosa de esta legislación cuando en el año 2014, un año después de aprobarla, la renta agraria seguía cayendo en España y, de hecho, según Eurostat, cayó un 7%? O sea, no se puede venir aquí a contar milongas. Claro, si gente como yo, y no porque sea yo, pero si personas como yo no están en el Parlamento para decirle eso, el resto de personajes políticos que había ahí en aquel momento, lo que estaban diciendo era que había que seguir el ejemplo del gobierno español. O sea, que había que seguir el ejemplo de un gobierno que es capaz de dejar en la miseria a los ganaderos y a los agricultores, que es capaz de mirar para otro lado cuando hay gente en este país que tiene que vender la leche por debajo del coste de producción. Y decirlo tan ancho, ¿no? Creo que es importante pensar en ello. Y el otro aspecto del que hablaba yo era la relación que establecemos entre nosotros y el entorno. Que tenemos que decidir si esa relación va a ser equilibrada y va a ser una relación de respeto mutuo, entendiendo que la tierra que pisamos y que el agua que bebemos y que todos esos recursos naturales no son nuestros, sino que son del común, que son de la gente, y esa relación de equilibrio nos permite poner en práctica actividades que sean sostenibles en el tiempo, o si por el contrario vamos a establecer una relación tipo a la que estableció, por poner un ejemplo, Victorino Alonso en Ibias con las minas de Tormaleos, ¿no? Que es una explotación a cielo abierto, unas minas que se hacen con determinados oscuros por detrás en la gestión, pero que además le tratan de decir a la ciudadanía, a la gente del concejo de Ibias, que iban a dar mucho trabajo, iba a dar riqueza a la comunidad y que al final con lo que te quedas es con unos socavones enormes en la tierra, una tierra totalmente expoliada y con pobreza y paro. Al final es lo que ellos hacen, se enriquecen y demás, ¿no? Y es importante que seamos capaces, no solamente yo, sino cada una de las personas que más o menos seguimos un poco la actualidad política, de sacar precisamente estos mensajes. ¿Qué tipo de relación están tratando de que tengamos con nuestro entorno, ¿no? Y qué tipo de voluntad política y de valentía, de cosa práctica van a hacer después. Creo que es importante. Claro, en todo esto, y ahora voy al TTIP, en todo esto, el TTIP es que nos lo pone difícil de narices, porque el TTIP es una barbaridad, es una monstruosidad total. Desde que entré en el Parlamento Europeo, yo llevo menos tiempo que mis compañeros, llevo como 7 meses, una cosa así, que de verdad parece que ya son años, porque el ritmo y el estrés y lo hostil que es aquel entorno se hace duro, ¿eh? O sea, a veces es complicado, pero bueno, no me quejo, faltaría más. Desde que yo entré en el Parlamento Europeo se dieron varias cosas con el TTIP, ¿no? Varias historias para contar, que creo que es bueno que yo cuente aquí para que luego vosotras lo contéis donde corresponda.
Una fue la votación sobre el ISDS. Nuestra compañera Lola Sánchez es la persona que se encarga directamente de comercio interno y que lleva este tipo de cuestiones y que va a las reuniones directamente de TTIP, ¿no? Pero lo que pasó con la cláusula del ISDS fue algo escandaloso. O sea, fue algo realmente dramático, diría yo, porque que pase eso en un parlamento, de verdad es que si la gente lo supiera sería el acabose, ¿no? Resulta que tenían cocinado un acuerdo sobre la cláusula ISDS que pretendían que saliera bien y sin problemas, pero dentro del Grupo Socialista Europeo había diferencias de opiniones. No sé si hablaste del ISDS antes aquí. Bueno, vale, pues hablo. Vale. Vale, el ISDS es una cláusula dentro de las que va a llevar el TTIP, que lo que establece es que sea posible señalar, bueno, nombrar un tribunal de arbitraje cuando haya un conflicto de intereses entre el Estado y una gran corporación o una gran multinacional. Eso en términos prácticos quiere decir que cuando una multinacional considere que un Estado está aprobando una normativa que va en perjuicio de sus beneficios económicos, puede entrar en un litigio con el Estado, pero es que además ese tribunal no va a ser público, va a ser un tribunal de arbitraje. Es decir, un tribunal que no va a tener ningún tipo de transparencia, ni la ciudadanía va a tener información sobre todos los entresijos del proceso judicial, etc. ¿Eso en la práctica qué va a suponer? Pues al final va a suponer que si hay, imaginaos, ¿no? Yo por poner un ejemplo, imaginaos que se aprueba una jornada laboral de 35 horas semanales, que yo qué sé, que cualquier empresa, yo qué sé, Arcelor, no sé, cualquiera. Coca-Cola ya le gusta mucho hacerle eso, puede ser Coca-Cola. Va, Coca-Cola. Venga, Coca-Cola. Y digo, Coca-Cola, mira, es que no me hace ninguna gracia que es que mis trabajadores trabajen 35 horas. Que eso va a repercutir en la producción de mi empresa y posteriormente en mis beneficios. Entonces le voy a meter un paquete al Estado español. Como hay un tribunal de arbitraje, tenemos todas las de perder, claro, porque no va a ser controlado por nosotros. Entonces es muy probable que acabe ganando Coca-Cola y que encima no solo perdamos el derecho de trabajar 35 horas semanales, sino que además les tengamos que pagar un regalito a ellos por meternos el paquete. Esto es la cláusula ISDS, ¿vale? En resumidas cuentas. O sea, yo tampoco soy jurista y no voy a pararme a desenredar todos los entresijos que tiene, pero esas son las consecuencias que tendría esa cláusula, ¿no? El Estado de Uruguay le pasó con Philip Morris, el gran productor de tabaco, el gran tabacalero mundial, le plantó una demanda a Uruguay por las cacerías de tabaco, por lo de fumar puede matar, etc. Y el litigio lo perdió Uruguay, con lo cual ahora Uruguay tiene que pagar una multa. Es que no es broma ante lo que estamos. Estamos ante un tratado que lo que va a hacer es desnudarnos, bueno, vaciarnos completamente de todo tipo de garantía jurídica y de cualquier derecho que hasta ahora hemos conquistado como ciudadanos, donde ya nos los están quitando cada vez que pueden. Esto ya sería el acabose. Claro, no interesa que el TTIP salga en ningún sitio. Por supuesto que no interesa que salga en ningún sitio, por eso no se abren los medios de comunicación de él y por eso nos cuesta tantísimo que la gente se entere de lo que es el TTIP, porque es que a los primeros a los que no les interesa esto es a ellos. Lo que pasó aquel día en el Parlamento Europeo, con esta cláusula, vale. Había un acuerdo cocinado para aprobar en el Pleno al día siguiente. Se hizo un trabajo muy profundo por parte de algunos compañeros, tanto del GUE, que es el grupo parlamentario en el que estamos nosotros, algunos de los Verdes también, varios grupos parlamentarios y varias delegaciones. Un trabajo concienzudo de tratar de convencer a parte de la socialdemocracia europea de que no votara a favor de esta cláusula, ¿vale? Según como estaba expuesta en aquel momento. Como sabían que tenían todas las de perder en esa votación, el día anterior por la tarde, a eso de las 7, 8 de la tarde, cuando ya no estás en teoría mirando el correo parlamentario, nos llega un mensaje a todo el mundo de que se cambia la agenda del día anterior y que van a quitar el punto de la votación. Porque sabían que si perdían esa votación, el ISDS ya no se iba a poder negociar más. Entonces lo que hicieron fue no votar. Es decir, cuando yo pierdo unas elecciones, cuando yo pierdo una votación, no sé votar. Y luego me vienen a contar que es democracia esto. Me parto, no sé, ¿qué queréis que os diga? Está fatal. La liamos en el Parlamento porque es lo que hacemos. O sea, nosotros no somos muchos, pero liarla la liamos todo lo que podemos y más. La liamos dentro del Pleno y la liamos fuera.
Y se convocó una rueda de prensa y estaban compañeros como Jordi Sebastián, que está en Compromís, como Marina Albiol, que está en Izquierda Unida, como la propia Lola, como Pablo Iglesias, etc. Varios dieron una rueda de prensa hablando de lo que se había hecho. Nosotros entendemos que por una parte es malo, porque demuestra hasta qué punto las instituciones están en manos de determinada gente, pero por otra parte fue bueno. ¿Por qué? Porque la movilización en la calle, la movilización de la gente, las grandes movilizaciones que hubo en aquellos días previos y que están viendo que cada vez más gente sabe lo que es esto y sabe lo que están cocinando, les hizo tener miedo. Tuvieron miedo, se cagaron, vamos, y no quisieron votar. Y eso, claro, al final demuestra que están cambiando las cosas y que es importante también estar ahí y que estamos haciendo un trabajo nosotros desde dentro, pero muchísima gente desde fuera, ¿no? Por eso creo que hay que tener esperanza en ese sentido. Lo malo, la otra parte negativa de lo que pasó ese día, no solamente por el resultado de aquella votación, también es malo porque cuando se negocia el TTIP, cada vez que hay una reunión, hay una historia alrededor del acuerdo y demás, nuestros compañeros, los que van a la sala, que no tienen acceso a todo, a lo que tienen acceso, tienen que entrar sin móvil, sin bolígrafo, sin papeles y sin nada. O sea, un diputado que es un representante de la ciudadanía, que lo que tiene que hacer es velar porque por los derechos de la gente y porque las instituciones sean transparentes. Que esto no se lo inventó Podemos, o sea, esto es una cosa que es de sentido común puro y duro. O sea, si son unas instituciones que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, lo normal es que todo lo que pasa dentro lo sepamos nosotros, con un clic de ratón o con lo que queráis, pero lo normal es que lo sepa la gente. Sobre todo cuando se trata de una legislación que va a cambiarnos tanto la vida. Y no lo sabemos. No lo sabemos porque además ni siquiera a quienes tratamos de derrumbar esos muros nos dejan hacerlo bien, ¿no? Porque nos ponen impedimentos. Por eso es tan importante no solamente entrar, sino hacer vigilancia desde fuera y que nos ayudéis también, quienes no estáis dentro, a tener la pata fuera y también a hacer que esa información fluya. Porque lo que os decía al principio, que alguien como yo esté en el Parlamento, también me hace pensar cómo afectaría el TTIP a un sitio como el mío, a un sitio como Asturias, a un sitio como Crudillero y demás. Y pienso en la merluza del pincho, que se pesca en Crudillero, que se pesca con pesca artesanal, que tiene un valor nutricional muy elevado, que ha dado riqueza durante muchísimos años y décadas a mucha gente, a mucha de mi gente, que también les da de comer a mis padres, que es tan importante, un producto que es tan importante, y lo veo desaparecer completamente del mercado por esto, no solamente del mercado, sino de nuestras vidas, porque seguramente la flota artesanal irá progresivamente desapareciendo, como lo está haciendo hasta ahora, y porque seguramente tendremos menos herramientas entonces para defendernos. Y pienso también en el queso Cabrales. Paula siempre habla de la gran mancha quesera, que somos la mayor mancha quesera de Europa. Asturias es la mayor mancha quesera de Europa. Y me imagino que eso todo está en peligro de muerte total, porque nos van a vender un queso hecho en ni se sabe dónde, ni se sabe cómo, que no va a llegar a la calidad de los nuestros ni de coña, porque otra de las cosas que tiene el TTIP, otra de las perlas que tiene, a esto me refiero, es que a los estándares de calidad de la Unión Europea, que son mucho más elevados que los de Estados Unidos, pretenden equilibrarlos. Imaginaos lo bien que se come en Estados Unidos, ¿no? O sea, quiero decir, basta ver los índices que hay de malnutrición en Estados Unidos, de obesidad, etc. Entonces, yo me imagino eso, y eso para mi tierra no lo quiero. Es así de sencillo. Por eso, con esto acabo y luego ya hablamos de lo que queráis. Por eso a mí me gustaría muchísimo, de verdad, os voy a pedir un favor, que sigáis trabajando como hasta ahora y que tratéis de ayudarme o que nos ayudemos, mejor dicho. Dije ayudarme porque mezclé el me con el nos. De ayudarnos, es lo que creo que tenemos que hacer, en construir ese nuevo relato que tiene que ser, que creo que es fundamental para la sociedad en general, ¿no? El TTIP va a afectar en derechos civiles y laborales a todo el mundo, pero la gente que vivimos en los pueblos, el TTIP probablemente nos acabe de matar. Y para hacer que sobreviva nuestro patrimonio natural y nuestros pueblos, es importante eso, generar un relato de fraternidad también con aquella gente que vive en las ciudades, porque los pueblos son pulmones de vida, son pulmones de resistencia. La mar es un bien
bien común para todas y para todos. Generamos alimentos diariamente. Quienes viven en los pueblos da uno de los dones pues, más maravillosos probablemente que nos da la tierra, que es la capacidad que tenemos de que esto siga funcionando, de que se siga generando oxígeno, etcétera, y también de alimentarnos a nosotros y a todo lo que nos rodea. En ese nuevo relato es importante contar con todo el mundo, y es importante contar también y que la gente que vive en la ciudad entienda también de dónde viene toda la riqueza que tenemos, que la leche no viene de Tetrabric, vamos, que es importante darle valor social a los ganaderos, a los pescadores, y también, y con esto ya sí que termino, es importante darle valor a las mujeres que están en las actividades agrarias y pesqueras de todo el territorio, no solo del territorio asturiano, sino de todo el territorio del Estado. Hace 40, 50 años, 60, cuando no había ropa impermeable para subir a los hombres a los botes, a las lanchas, las mujeres tenían que agarrarlos sobre su espalda para que ellos no se mojaran. Entonces ellas los llevaban a ellos a hombros hasta que ellos se subían a la lancha. Era fundamental el trabajo que ellos hacían, pero era imprescindible el trabajo de las mujeres. Y nosotras, en este relato, también somos fundamentales. Y yo con esto acabo. Bueno, ahora, si hay alguna pregunta que queráis hacer. Bueno, particularmente no tengo ninguna confianza en que sirva para algo el Parlamento Europeo. Porque que tú estés ahí tratando de hacerlo, bueno, pues es una contradicción vital, interpreto. Cuando hay que, me refiero antes se refería a la compañera catalana a la relación, ¿no? De nuestra construcción de la Unión Europea y estos tratados que estamos padeciendo en estos momentos, los que ya están vigentes y los que se nos avecinan. Pero en relación a lo que se puede hacer y lo que estáis haciendo, la gente más nueva, que todavía no está perjudicada por las alfombras, de estar ahí mucho tiempo, es dar voz a otra gente. Y si hay un debate sobre soberanía alimentaria, más que debatirlo con un individuo que se haya apropiado del término un día y de cachondeo, sería dar voz a quienes han inventado el término, que es la Liga Campesina Internacional, ¿no? Sería darles ahí su protagonismo y su voz. En relación a, creo que no estaba, pero yo había insistido en sí, desde la Coordinadora Asturiana de ONG, que somos muy potentes, vamos a montar mucha movida y nos vamos a ir a París, ¿no? Vamos a autobuses, trenes, etcétera. Esa era la idea, si no lo habéis entendido. En este caso, como Estefanía estuvo hace un mes o así por Bolivia y se impregnó allí de una cumbre, una conferencia mundial contra el cambio climático en defensa de la madre tierra, seguramente que esa energía ya las tiene incorporada, además de las demás. Entonces te pregunto, ¿vuestro partido político va a animar, va a poner muchos autobuses y trenes para ir a París para influir en la cumbre del clima? Bueno, mi partido político tiene tantas cosas. Bueno, el partido político, Podemos tiene tantas, ¿cómo se dice? Brechas. Bueno, tantos frentes ahora mismo. El que me toca a mí es el de la COP21, fíjate, o sea que es pequeño, ¿vale? Entonces, estamos ahora mismo, no te puedo dar una respuesta concreta porque estamos ahora mismo intentando lanzar algún tipo de campaña sobre la COP21 no solo para estar allí, porque yo voy a ir en algún momento de la cumbre, yo sí que voy a ir, lo tengo claro, no solo desde la institución, sino con la gente de la calle, sumándonos a las movilizaciones que haya. O sea, nosotros hay una cosa con la que queremos ser cuidadosos, es decir, apoyar las movilizaciones y darles eco a la gente que se está moviendo, pero no apropiarnos de ellas. Porque está claro que hay mucha gente que lleva mucho tiempo, como tú decías, o sea, el término de soberanía alimentaria no es mío, o sea, quiero decirte. Entonces, en el mismo sentido, creemos que no podemos apropiarnos de las movilizaciones que estén en marcha. Lo que sí que podemos hacer, y de hecho vamos a hacer, es apoyarlas, sin patrimonializarlas, pero apoyarlas. Estamos planteando coordinarnos a nivel estatal para darle más eco todavía a la problemática tanto del cambio climático, que eso va a continuar en el tiempo más allá de la cumbre del París, como a la propia cumbre. Entonces, yo me gustaría dar una respuesta más concreta, pero no te la puedo dar y no quiero
todavía no estoy contaminada, no voy a mentir. No, bueno, hay una... no sé cómo... En relación con esto, con lo que planteaba el Jona de ir a París, ojalá pueda ir todo el mundo y mucha gente y se organice, en fin, lo que entiende, lo que está previsto, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que sería importante sería que aquí en Asturias ese día, tanto el día 12 como el día 29, que me parece que en otros sitios de España y de Europa va a haber algún tipo de actividad, de concentración, de actos lúdicos, reivindicativos, pancartas, flores, lo que sea. Entonces, que sería importante, yo no sé si al fin va a cuajar eso aquí en Asturias, pero lo que podamos, las personas que estemos aquí, las organizaciones en las cuales se esté participando, desde los propios partidos políticos y colectivos y sindicatos que se están cuestionando totalmente todos los problemas del cambio climático, ver si somos capaces de, además de ir a París, ver si aquí en España y en concreto en Asturias se fuese capaz de hacer alguna respuesta, resistir, como se decía antes según la charla, tenemos que resistir, aunque seamos poca gente, pocos, hay que manifestarse con lo que no estamos de acuerdo. Y bueno, que yo un poco no sé si cuajará o no, pero ojalá, si desde aquí surgen pequeñas iniciativas y pequeñas colaboraciones y propuestas de que a lo que falta para el día 29 y para el día 12 surja algo, estupendo. Y en fin, y si no, lo sentiríamos todos, creo, y todas. Bueno, quiero un poco eso. Desde Asturias. No, pues sí. Vale. ¿O tú? Es que está ahí Pablo Sarcos, un ciudadano de Podemos de Asturias. Por si quiere decir algo de lo de Asturias. ¿Quieres? No había otra palabra. No vi nadie, ¿eh? No, bueno, no sé si lo sabéis o no, cómo está el TTIP aquí a nivel del gobierno de Asturias. Quiero decir que fue una propuesta que se llevó a la Junta y fue votada en contra por todos los partidos, menos Izquierda Unida y Podemos. Es decir, esa PNL no salió para adelante, porque el Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Foro no estaban de acuerdo en decir que no a este tipo de tratados. Y es algo que parece que a veces queda por ahí como tapado, ¿no? Porque en algunos sitios ha habido un poco de confusión, porque si en Andalucía me parece que salió como que sí, o que vamos, que sí que decían que no, en Zaragoza también, en Cantabria también, pero que sepáis que aquí claramente dijeron que ellos van a seguir la postura europea de la socialdemocracia y que ellos no eran incoherentes y por tanto se reafirmaban en su postura neoliberal que tienen actualmente con el tema del apoyo a este tratado. Por eso yo creo que lo que estaba contando Mario antes me parece también muy importante, no solamente que las movilizaciones, yo entiendo de verdad que las movilizaciones nos tengamos que juntar el máximo de gente posible cuando hay una concentración en un lugar, pero que eso se haga eco en el resto de los lugares y sobre todo aquí en Asturias, que aquí en Asturias hay un desconocimiento de la postura y además yo alabo muchísimo a la plataforma porque es que no hace más que estar de sitio en sitio, pueblo a pueblo, explicando lo que es el TTIP y cada vez que alguien lo escucha y se entera de lo que es, dice, no, lo tenemos que llevar a mi pueblo también, y se está replicando así. Y os animo a que si conocéis gente, pueblos que todavía no saben lo que significa este tratado, que lo llevemos para adelante, porque tenemos que estar desde lo local hasta donde estás tú, Estefanía, y en todos los sitios. Las grandes movilizaciones realmente son las únicas que van a poder cambiarlo. Sí. A nivel político, en la situación en la que estamos es imposible. Tienen que ser las grandes movilizaciones, pero aquí en Asturias, yo estoy con Mario, tenemos que incidir muchísimo en ese movimiento, muchísimo. La plataforma lo está haciendo muy bien, la verdad es que les doy las gracias por el esfuerzo personal que están haciendo en llevarlo a todos los pueblos, nada más que eso.
En cambio se aprobó el Langreo, en Cielo, Sí, y ahora toca Oviedo. Eso. Encontraremos el mismo problema que en el Parlamento. Bueno, no me pude resistir de no intervenir, pero más bien para aportar algunas cosas, porque estando tan a distancia, las realidades nuestras son tan iguales, ¿no? Pero nosotros estamos con el TTP hasta aquí. Y creo que una de las cosas es el secretismo en que esto se ha discutido, o sea, son años. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué en tantos años ahora venimos a reaccionar? ¿No? Y tiene que ver con este secretismo, con la desinformación. ¿Quién tiene la información y todo? Porque esto se hace a espaldas de los pueblos, no se hace de cara a los pueblos. Nosotros decimos, si son tan buenos, ¿por qué lo hacen a escondidas? ¿No? Pero el trabajo nuestro ha sido todavía más difícil, porque yo no sé si será igual acá, ¿no? Pero tenemos una ignorancia en los parlamentos tan grande que los diputados, los parlamentarios no saben qué es lo que votan. Le pasan una hojita de resumen para decirles lo bueno y voten. Y eso a nosotros nos ha significado prácticamente ir parlamentario por parlamentario a explicarles de qué se trata, ¿no? Y hacer las listas y ponerlos en las listas oscuras, las trágicas, a los que realmente están en estas vacilaciones, y poder destacar a los parlamentarios que se atreven, ¿no? Porque se atreven. Y para nosotros es tremendo, porque el TTP es prácticamente la pérdida de nuestra soberanía, ¿no? Eso es. Dos puntos, cuando está en ese famoso cuarto adjunto, ¿no? Que nosotros decimos el cuarto oscuro, porque cuando te presentan todo está en inglés, no tenía idea, está en inglés, y efectivamente, al igual que allá, no puedes entrar con teléfono, con nada, ni siquiera puedes tomar apunte, ¿no? Entonces te explican en 10 minutos y nosotros optamos después por no seguir yendo, porque con eso estábamos a lo mejor avalando lo que no sabíamos que estábamos avalando. Pero se hace consulta popular, o sea, las organizaciones tienen un espacio para informarse. Y la verdad que el espacio es un espacio de desinformación, porque salimos más confundidos que cuando entramos. Entonces creo que es bastante grave. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo, si se aprueba el TTP, la presión más grande es por la aplicación de un POU 91, ¿no? Y para nosotros es la apropiación, pero ya sin límite, de nuestros recursos genéticos, particularmente de la semilla, ¿no? La agricultura ha sido el punto más serio en discusión, como el tema farmacéutico. Dos controles tremendamente grandes. Entonces, nosotros pudimos parar un POU 91 porque cuando se aprobó en el Parlamento en Chile, era un tratado que le parecía importante, no tuvieron idea y lo aprobaron. Pero como no se aprueba la ley de obtentores vegetales, que es la que tiene que reglamentar, no lo han podido aplicar. Entonces hoy día lo más probable, porque la ley la pudimos parar, ¿no? Fue una campaña fuerte que se hizo contra un POU 91, y yo creo de que ahí está una de las grandes trampas que hay hoy día, uno de los grandes conflictos, y que creo que de eso también hay un desconocimiento muy grande. Pero lo cierto es que aquí las transnacionales se apoderaron de la alimentación, no solamente de todo lo que implica la cadena alimentaria, y junto con la cadena alimentaria está toda la industria química, ¿no? Porque por un lado se apropian de nuestra alimentación, hay una máxima explotación del trabajo, hay terribles consecuencias de salud, entonces más encima después los pocos pesos que quedan hay que gastarlo en la industria farmacéutica. Entonces es un círculo vicioso tremendamente grande, opresor, ¿no? Pero al mismo tiempo que hoy día exige un trabajo desmedido. O sea, primero despojaron a los trabajadores de todo derecho, o los despojaron de todo derecho. Nos convirtieron en pueblos consumidores, ¿no? Han arrebatado nuestra conciencia, y por lo tanto la mayor parte del tiempo de la gente hoy día está dedicada a trabajar. El endeudamiento que hay en las poblaciones, en nuestras poblaciones, es tremendo. Entonces ojalá el día tuviera y se pudiera alargar para poder trabajar, porque como todo el trabajo es a destajo, entonces somos máquinas trabajadoras. Es la moderna esclavitud, es la colonización en marcha que está en nuestros continentes.
y que no tiene mucha diferencia, tal vez tendrá diferentes niveles desde el punto de vista del poder adquisitivo, económico que puede haber acá, pero la aplicación hoy día del capitalismo, ¿no? Del capitalismo es la misma en toda la humanidad. Bueno, ya buenas noches, ¿no? Con todas y con todos. Hay que saludar aquí a Rodolfo por haber organizado esta instancia, haber permitido, ¿no es cierto?, este intercambio, es muy importante. Yo recuerdo que en los 90, cuando inició lo del TLC, estábamos así en movilidad permanente y todo lado, no al ALCA, no al TLC, ¿no? Hasta cuando se dio en Argentina y todos dijimos el ALCA al carajo. Y parecía que habíamos triunfado de alguna batalla ganada en esos momentos para los pueblos. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, se nos decía como que habíamos logrado detener la firma del Tratado de Comercio con Estados Unidos, ¿no? Bueno, personalmente siempre me quedaba una duda, si realmente le detuvimos, o decir, le matamos, o estaba ahí como vegetal, porque en algunos casos los vegetales también dicen que reviven, ¿no? Le tenía ahí y que algún rato, ¿no es cierto? Y parece que esa duda se me despejó con el actual gobierno. Y justamente a puertas cerradas ha ido, ya se firmó ahora el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Para nosotros, que somos considerados frente a Europa y otros como los países, ¿cómo es que les llaman? Los países, bueno, con gobiernos progresistas, pero como los países que así del tercer mundo, considerados en esa naturaleza, ¿no es cierto? Se mantiene vigente esa preocupación porque nosotros decíamos no al Tratado de Libre Comercio en los términos que se estaba planteando, en los términos inequitativos y desiguales que se venía llevando con Estados Unidos, ¿no? Y podíamos haber dicho incluso, quizá era importante si quería mantener relación de los países, de los gobiernos, una alianza con otros países, pero en términos de iguales, que se mantenga la dignidad de los países. Y ahora nuestra preocupación, el Ecuador está embargado a la China, ¿no? Totalmente, y luego firma el Tratado de Libre Comercio que nos habíamos opuesto sorpresivamente, y hasta ahora quizá todos nos hemos quedado como palmados porque no hay la misma movilidad, el mismo dinamismo que lo tuvimos cuando el Tratado de Libre Comercio a finales de los 90. Hoy casi no ha mucha discusión, ¿no? Y nosotros nos encontramos preocupados porque somos los más afectados. Entonces decimos que se puede mantener un tratado, pero con diferentes países, pero en otros términos, no lo que se estaba protestando. Entonces, a lo que voy, para no demorar, de todas formas, yo creo que aquí nos corresponde hacer un trabajo de hormigas, y quizá aquí no sé si cómo unir las voces aún más, los países que pertenecen a este espacio, que son, que digamos, hacen parte, por ejemplo, de la Unión Europea, que a nivel de política de Estado perjudican a otros países como el nuestro, pero es más al pueblo que estamos más afectados.
Entonces, ¿cómo incidir, cómo unir ahí para que esto, no sé, es decir, que se revea y que no se den, ¿no es cierto?, en los términos de unidad de pueblos? Porque escuchando aquí a las compañeras que también antecedieron las palabras, también sienten perjudicadas por la cuestión de los transgénicos y todo eso, pero es en ese tratado el que vienen los transgénicos mutuamente, estamos siendo perjudicados. Entonces, ¿cómo podríamos unir estas voces para que esto cambie? Porque a veces también puede haber una forma de incidencia en la que requerimos fortalecer la solidaridad, pero en este caso es unir las voces de pueblo a pueblo. ¿Qué podamos hacer para que no se mantenga, ¿no es cierto?, esto? Quizá así fue cuando se hizo con los mismos Estados Unidos también, que gente de ahí se movilizó igual, pero como digo, ahora hemos sido sorprendidos. Y esto de tratar el libre comercio también está unido con esto de lo que llaman el cambio climático, que eso también es otro tema que hay que ir analizando, esa palabrita del cambio climático, ¿no?, que no es nada de cambio, sino es como la enfermedad de la enfermedad de lo que es de la Pachamama para nosotros, ¿no? Entonces, sino que le hablan el cambio como una cosa suavizante. Es un poco hacia allá que yo quería llegar, cómo hacer que, por ejemplo, en las instancias que están como autoridades a nivel de donde puedan hacer rever, puedan hacer reflexionar al respecto, y que los pueblos fortalezcamos, y que este planteamiento estamos quizás unidos en nuestra visión frente a este tipo de políticas que van perjudicando a la dignidad de los pueblos. Una cosita, en la próxima semana, ustedes saben, no sé si saben, pero se realiza el encuentro hemisférico en Cuba a los 10 años de haber derribado el Álica, ¿no? Y el problema es que el imperio nos derribó a nosotros, bueno, Chile es el país con más tratado en el mundo, así que somos los campeones. Tuvimos el honor, decía el presidente Lago, el regalo que nos hizo para una Navidad, el regalo más importante era la firma con el tratado con Estados Unidos y con Europa. Y dijo, seguramente los hermanos de los otros países van a estar muy envidiosos de este país que está firmando tratados con Europa. Bueno, tenemos más de 80 tratados. Está el encuentro hemisférico a 10 años del ALCA para construir, dijéramos, tratar nuevamente de hacer estos procesos de integración, porque estos son procesos de integración y lucha. Nosotros llevamos la propuesta a esa cumbre hemisférica de lanzar una gran campaña contra los TLC, pero una campaña internacional. Nada está escrito en piedra, ¿no? Que no nos vengan a decir que son irreversibles o que hay reglas que impiden que volvamos atrás. Entonces nosotros decimos, bueno, será la lucha de los pueblos, la fuerza de los pueblos, somos más, ¿no?, lo que tenemos que dar esta batalla. Pero tenemos que hacer, cuando nosotros lanzamos la lucha por la soberanía alimentaria, fue salir al paso a un momento político en que los gobiernos pretendían poner, dijéramos, que aquí el problema del hambre se resolvía habiendo poder adquisitivo, ¿no? Y no un problema de tener plata para comprar, es producir para comer. Bueno, esto es lo mismo. Y la soberanía alimentaria se fue llenando de contenido y fue una propuesta de muchos y de muchas, ¿no?, que la fueron enriqueciendo, y hoy día ya no es una propuesta campesina, es una propuesta y una lucha de los pueblos. Esto es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos planteando una campaña primero continental, salida desde el encuentro hemisférico para hacer una campaña mundial contra los TLC, porque tenemos que buscar el camino que la gente entienda de qué estamos hablando, que se interese, que se sensibilice, que se vea que está afectada, porque si no, es un debate que está en algunos niveles todavía muy a nivel de organizaciones, pero el pueblo no está organizado, pues la gran mayoría de la gente no está organizada.
Entonces, y no están los medios de comunicación a nuestro lado. Entonces los medios que nosotros tenemos son insuficientes, ¿no? Y por lo tanto creo de que decirle que nosotros siempre estamos animando la esperanza, ¿no? Por eso que siempre tenemos que globalizar la lucha, pero para globalizar la lucha tenemos que globalizar la esperanza. Y para globalizar la esperanza tenemos que tener ideas y propuestas de largo aliento. Yo creo que hacer una campaña contra los TLC es algo que se puede. Bueno, yo quería hacerte una pregunta breve. Como diputada, entiendo que has podido quizás acceder a los documentos que se están negociando en el famoso cuarto oscuro. Y bueno, sé que no podéis hablar del tema porque lo tenéis prohibido, pero quizás os puedas transmitir alguna impresión o algo. Yo he intentado echar un ojo a los documentos que hay sobre el tratado con Canadá y me da la sensación de que una de las principales barreras consiste en que son tan sumamente técnicos que por mucho que uno los lea, no es fácil extraer de ahí información real de lo que va a pasar. ¿No? Pues eso es, gracias. Yo quiero hacer también otra pregunta. ¿Qué pasa si tú entras y grabas y después... ¿Qué te pasa a ti? O sea, ¿qué te van a hacer? Bueno. O si lo filtras como te dé la gana. ¿Qué puede pasar? O sea, es un mito eso de que no se puede decir. ¿Cómo que no se puede decir? ¿Cómo no se va a poder decir? ¿Quién me lo va a quitar? Si yo entro allí y escucho barbaridades y salgo y empiezo a decir por canales que se establecen, ¿qué te van a hacer? Hombre, si tú das una rueda de prensa y papá, no. Pero si tú lo divulgas o pasas, se dijo esto y se dijo lo otro, ¿qué pasa? Eso es importante saberlo para nosotros, porque ¿qué sentido tiene entonces mantener este sistema? Tiene que venirse todo abajo, por narices, ¿eh? Y hay que empezar a decir que esto tiene que venirse abajo por fuerza. Porque si nos van a comer de cualquier manera, que empiecen ya. Sí, sí, claro. Bueno, a ver. Vamos a ver, yo no puedo entrar porque yo directamente no estoy en lo del comercio, es Lola. Y Lola no puede entrar a todo porque tampoco la deja. O sea, es que en realidad el tratado lo negocian los lobbies. No estamos invitados los eurodiputados. Cuando hay una sala donde van a concretar ciertas cosas, nunca te cuentan todo lo que hay. Tampoco. Y lo que van a contar no te dejan eso apuntarlo tal, pero al final, o sea, nuestros compañeros ya sueltan cosas. Hay cosas que se divulgan y que sabes que están hablándose. Pero no puedes hacer nada más que eso. O sea, quiero decirte, eso es algo, pero ni mucho menos es todo lo que necesitamos hacer para pararlo. Es que, o sea, no se trata de, a mí, no es lo que me vaya a hacer a mí como persona. Se trata de que no hay espacio a que tú accedas a la información de ninguna manera. O sea, yo no puedo, porque no tengo, o sea, porque no estoy en esas comisiones. Pero Lola, que es la compañera que está en esas comisiones, tampoco tiene acceso a cuando se negocia realmente el mejunje de la historia. Si es que en el Parlamento Europeo pasa como en otros parlamentos, no se debate realmente en el Parlamento, se debate en la sala de atrás. O sea, la política se cocina de espaldas a la gente, siempre pasa eso. Es como cuando firman no sé qué cosa con cualquier multinacional porque resulta que tienen una silla esperándoles cuando acaben el cargo político. Si es que se trata todo de eso. Al final, eso se resume muy fácilmente. Yo llevo 7 meses en el Parlamento y me he ido moviendo por el Estado en distintos sitios porque claro, este país está hecho un cuadro y entonces nos sale el trabajo por las orejas, estamos todo el rato moviéndonos, ¿no? Y siempre te encuentras invariablemente con lo mismo. O sea, para llevarlo al caso de las comisiones que llevo yo, te encuentras una ría contaminada por una empresa X que vierte un vertido Y y unos trabajadores quemados porque no pueden marisquear en esa tierra y una comunidad pues empobrecida porque esa ría está mal, ¿no? Y pasa siempre lo mismo y son instituciones que están en manos de los mismos que al final la gente que está ahí le debe favores y le debe el pan a la multinacional de turno que está detrás. Si es que el entramado es ese. Claro, acabar con todo eso requiere muchísima paciencia, requiere movilizar a mucha gente, informar a muchísima gente, lo que decía Paula, o sea,
ese trabajo de hormigas que mencionaste tú y ese trabajo de hormigas al que se refería Paula, que es fundamental, tanto el hecho de que nosotros estemos allí como el que cualquiera de vosotros esté haciendo activismo político en este sentido, en el sentido de informar a la gente de lo que está pasando, porque yo sola no puedo. Que nos van a echar. Entonces, no por lo que dices, sino por la hora. Entonces es eso, a ver si resumo todo lo anterior. Bueno, se habló de una movilización mundial contra los TBCs, yo creo que es fundamental. O sea, es que las movilizaciones, sin eso no haces nada. ¿De qué te sirve tener tampoco las instituciones si no tienes a la gente detrás apoyando? Te verías solo. O no vale de nada que entre uno, tiene que entrar muchísima gente. No se trata solamente de la gente que esté dentro de la institución, sino de la que está fuera tratando de terminar de empujarlo. No me acuerdo más. Sí, bueno, que nos acabaron apropiando, o sea, se apropiaron de la alimentación precisamente porque es el poder que tenemos para seguir subsistiendo, ¿no? O sea, es que para mí es el corazón de todo lo que, de la vida y de la libertad, ¿no? Tener capacidad para poder alimentarnos. Se reduce a eso. Como nos van a... Es que más o menos comentasteis lo mismo, o sea, quiero decir, lo de la información que me preguntabas tú ahí atrás, bueno, yo creo que ya lo dije. Lo de que yo no tengo acceso directamente a los... porque no estoy en esas comisiones, y además, aunque tenga acceso nuestra compañera, tampoco tiene acceso a todo lo real. Es que, olvidaos de verdad del mito este de que dentro de las instituciones se hace política, porque es que no es así. O sea, está empezando a hacer ahora un poco de maquillaje para contarnos de que hacen una política realmente pensando en la gente y tratan de... Hay cosas que no les queda más remedio porque la gente está muy concienciada y movilizada, pero hay otras en las que como no hay tanta información, ellos hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de cambio histórico y creo que estamos en condiciones de poder seguir dando muchos golpes encima de la mesa y poder cambiar las cosas. Y hay la canción de La Bordeta, El canto a la libertad, dice en una parte que a lo mejor nunca llegamos a ver esa tierra que se llama libertad, pero que habrá que empujarla para que pueda ser, ¿no? Pues vamos a seguir empujando por la parte que nos toca.